Bienvenidos a un nuevo episodio de Tu Propósito, un espacio donde las historias cobran vida, un espacio diseñado por ti y para ti. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Ya han participado en otro programa de nuestro canal Luna Activa y lo tenemos nuevamente acá para contarnos otra versión y otra parte de su historia de vida. Entonces, Eric, preséntate. Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Y pues nada, espero que mi historia se motivan para que tengan como ese crecimiento. Bueno, como ustedes ya saben, nuestras historias que traemos a tu propósito son historias inspiracionales y que de verdad nos dejen una enseñanza. Entonces, bueno, el día de hoy Eric está acá para contarnos cómo fue su transformación de pasar de el deporte a ser, mejor dicho, hoy en día un coach, mentor motivacional y estar haciendo contenido en redes que de verdad aporten valor a las personas que hoy en día están buscando mucho esa palabra de ayuda, ese consuelo, esa motivación, etc. Entonces, bueno, Eric, cuéntanos un poquito acerca de ti. Bueno, inicialmente, como tú lo has comentado, yo cuando ya pues, me retiré en la parte deportiva, fue como a la par cuando fui creciendo, tuve como diferentes sucesos en mi vida, donde quería experimentar o tener las experiencias para tenerla, o sea, como tal, como de salir, de tomar. Entonces, pues eso fue un proceso, pues que fue largo como tal, porque llegué al punto de, o sea, de cometer pues muchos errores, pues gracias a que, bueno, esas experiencias pues que me marcaron, no controlaba como mis impulsos y pues cometía pues muchos errores como tal. Bueno, yo quisiera que contextualizaras a todos nuestros seguidores que se conectan a ver tu propósito. Y es, bueno, digamos que tú de profesión o antes de todo este transcurrir que ya vamos a hablar, ¿tú a qué te dedicabas específicamente? Bueno, pues como era tan jovencito, tenía como 17 años más o menos, en esa rango de edad pues me retiré de la bici. Entonces en ese momento solo me dedicaba pues a estudiar y la bici, nada más, como tal. O sea, ¿pero qué hacías con la bici? Como tal, yo era deportista ex paralímpico, son con personas con discapacidad, pues yo digo que son con discapacidades o capacidades diferentes. Entonces pues como replantear que hay personas que practican algún deporte con alguna limitación física. Vale, listo. Y entonces, estabas allí por tu condición, tu discapacidad, estuviste mucho tiempo, digamos, en el tema de deporte, que para las personas que realmente quieren ya que abramos un poco más este contexto, pues les recomiendo que vayan y se vean el capítulo de Tercer Tiempo, donde tú nos hablas un poco más de este mundo y tu paso por ese mundo del deporte y el ciclismo paralímpico, ¿cierto? Bueno. Después de este suceso y ya que tú te retiras de este mundo, empiezas lo que nos estás contando, tu educación y sigues tu vida, entonces como que eso se desvió pero para mal, por así decirlo. Entonces empieza a contarnos esa historia. Yo que el factor principal me dejé llevar muy fácil de la gente, o sea, tenía malas amistades donde me dediqué pues, o sea, en ese momento cuando me retiré de la bici, pues me dediqué como a estudiar y a trabajar. Entonces ya cuando ya sentía como algo de plata, entonces pues no, o sea, me descontrolaba en cierta forma y pues no tenía como ese control emocional y pues por ese tipo de impulsos, pues por ejemplo, pues cometí pues más de un error donde pues toqué más de una de fondo. Entonces pues digo que esa vida como de placer se divierte sí, pero eso es un placer momentáneo, entonces es decir, ¿tú crees que de pronto al haberte retirado del deporte dejó algún vacío que empezaste a llenar con estas cosas temporales? Sí, total, porque cuando yo montaba bici yo era pues muy disciplinado, o sea, me acostaba muy temprano, no tomaba, o sea, yo que fue como ese vacío, como el experimentar como esa sensación de salir, de tomar, o sea, como vivir esa experiencia, como quemar esa etapa, o sea, fue como ese vacío. ¿Eso fue más o menos a qué edad?
Ya como ponle como a los 18, 19 años más o menos. ¿Actualmente cuántos años tienes? Tengo 25. Ah, bueno, 7 añitos. 7 añitos sí. en los que han pasado bastantes cosas. Sí. Bueno, ¿tú qué crees? O sea, ¿qué buscabas realmente con este tema de haberte metido en este mundo de las adicciones? Sea nomás el tema de salir, del alcohol y de muchas otras cosas. Como tal, bueno, inicialmente digo que inicié como por el alcohol, fue como porque, o sea, mi primera borrachera fue desde los 14 años, entonces fue como desde pequeño, entonces como empecé como a recaer, o sea, salía cada fin de semana y solo alcohol, entonces pues a la medida que pues fui creciendo, también tenía pues unas malas amistades y también al punto, o sea, sí alcancé por ahí las drogas, pero en un punto, o sea, entonces fue como un proceso como de crecimiento o de cierta forma. O sea, tuve que, o sea, llegar a las últimas para no, parce, o sea, tengo que, o sea, reencontrarme conmigo mismo o encontrar la vida de mis sueños, donde yo quiero realmente crecer. Y que por lo general lo hablamos en varios episodios de acá, de tu propósito, y es eso, ¿no? O sea, hasta que tú no tocas fondo de alguna Exacto. manera y por alguna circunstancia, tú realmente no ves la vida de otra manera. Exactamente, o sea, la vida, o sea, el ser humano es terco, o sea, mis papás, mi hijo no haga esto y esto y esto, ¿y qué uno va a hacer el ser humano? Vaya así como Todo lo munda. contrario. Exactamente. Entonces, pues, hasta que la vida, o sea, me enseñó, o sea, hasta las malas, yo no lo voy a aprender, o sea, pero eso, pues, o sea, en sí como tal, lo podemos como contrarrestar, o sea, del saber más escuchar para evitar Ok. los errores. Bueno, ahora que mencionas eso, yo te preguntaría de pronto, ¿hubo algún momento así o una experiencia puntual que tú digas fue ese punto de quiebre para tú decir, no puedo seguir en eso? Como tal, pues bueno, es un error, bueno, que es un error grande. Pues mira que, bueno, o sea, por situaciones externas, está en Bogotá, con amigos, con gente, pues, no, o sea, normal. Excesos, o sea, una vida de excesos no te lleva, o sea, no te lleva a una vida, o sea, muy vacía. Donde casi pierdo mi vida porque me robaron mi celular. O sea, estoy a punto de que me chuzaran. O sea, llegué hasta el punto más bajo de mi vida como tal, donde yo me replanteé ese día, o sea, o sea, se me quitó la borrachera, me replanteé llorando, o sea, yo dije, si sigo en lo mismo, no voy para, o sea, la vida que yo quiero como tal lograr. Claro, además que volvemos al punto, ¿no? O sea, tú venías de un proceso donde, cuéntame, ¿desde cuándo empezaste con todo el tema del deporte? Yo creo que desde muy niño. Sí, como tal, pues que como te comentaba, yo el deporte lo hago, o sea, gracias a mi papá, como te comentaba en el otro programa, desde los 8 años, o sea, el tema del deporte siempre nos ha implementado en la bici, natación, fútbol, o sea, sí, desde pequeño siempre he sido muy deportivo. Y pues lo bueno que les acabo eso es la disciplina que te forja. Claro, total, exacto. Y ya era el extremo completamente, ¿no? O sea, Exactamente, o sea, eso y muchas cosas más, donde, o sea, el primer día bacano, o sea, felicidad, fotos, pero, o sea, pasa el siguiente día, te sientes muy vacío, o sea, en ese tiempo pues estaba muy solo, ¿sí? O sea, supe cómo amar mi soledad, porque, o sea, para replantearme lo que yo realmente quería. Ujú. ¿por qué dejas el deporte? Pues como tal, en el anterior capítulo fue la rosca que como tal fue eso. ¿Te cansó? Exactamente, donde empecé como o sea, a hacer otras prioridades, donde pues tengo un técnico en la escena de contabilidad y finanzas, empecé mi primer trabajo, tengo como esa experiencia laboral, entonces fue como ese proceso del antes y el después del deporte. Ok. Bueno, cuéntame de pronto qué errores, hablando de ese punto de quiebre, ¿no? Empezamos a buscar esa parte de tu propósito. O sea, para las personas que no se han visto los otros episodios, vayan y miren los de tu propósito, están colgados en YouTube. Y ahí vemos, digamos que ese punto de quiebre donde uno empieza a buscar ese propósito o encuentra más bien ese propósito, porque muchas veces pasa que no siquiera lo estamos buscando y no se encuentra, ¿no? Pero por estos tipos de circunstancias, ¿no? Entonces yo te preguntaría, digamos, ¿qué errores crees tú que te llevaron a este punto de quiebre? Pero sabes que como tal, o sea, los errores más que, o sea, los que los cometí, eso fue como ese punto de quiebre, o sea, como tal, o sea,
fue gracias a eso donde dije, o sea, voy a hacer un salto cuántico, o sea, va a cambiar mi vida, o sea, que la gente que me diga, uy, parce, usted ha cambiado mucho, y actualmente me lo dicen, porque ya he sido mucho más como selectivo en mis amistades, he sido más como envidioso, o sea, o sea, conmigo mismo y el tiempo. Entonces fue como, o sea, esos errores me impulsaron a ser la mejor versión de mí mismo. Eso era lo que te iba a decir, o sea, básicamente esos errores fueron los que te impulsaron Total. a cambiar. O sea, los errores fue como lo impulsaron y mi familia como tal, porque si sigue en lo mismo no voy a evolucionar o no voy a crecer en cierta forma. Ok, bueno. Ahí entonces volvemos al punto, ¿no? O sea, y además que fundamental y que valioso lo que mencionas en este momento y es esa parte, ese acompañamiento emocional y psicológico, ¿no? O sea, es fundamental en estos procesos donde tú pasas de un lado a otro, realmente no te sientes identificado con nada, estás pasando por un proceso realmente duro y pues qué bueno mencionar ahí la familia, ¿no? Como tal, porque, o sea, que fueron como los únicos que estuvieron ahí como tal, o sea, fueron errores como económicos, errores de, por ejemplo, en la vida, fue como en todas las áreas que la recagué. Entonces, pues, o sea, como ese punto de quiebre fue donde mi familia estuvo. O sea, si usted sigue en lo mismo, no va para ningún lado. Ok. Bueno, ¿cómo llegas tú a esta parte de la psicología, de el tema más de mentalidad? Sí, muy bueno, pues como tal eso pues a mí me encanta, o sea, yo creo que las mismas experiencias me llevaron como, o sea, a lo que soy hoy en día. Por ejemplo, soy estudiante ya de psicología, o sea, porque como tal a mí me encanta pues escuchar y la gente pues se me acercaba, o sea, porque tenían como esa confianza en hablar y tenían como ese voto que, o sea, o esa motivación para que en cierta forma algún consejo pues puedan cambiar algún tipo de pensamiento. Entonces fue que como las experiencias que tuve me acercaron como a mi propósito como tal. ¿De pronto crees que esa fue la forma que tú encontraste de empezar este mundo que ahora llevas? Sí, totalmente. Y de guiarlo, ¿no? Y sobre todo, no empíricamente, sino pues desde la parte de la investigación y la educación y como tal, ¿no? Porque inicialmente como tal, bueno, también la psicología pues recae pues muchas cosas y como tú lo dices, la parte de la mentalidad a mí me forjó mucho pues la mentalidad. Entonces yo fui consciente, o sea, si yo quiero transformar vidas, o sea, tengo que empezar por mí, o sea, tengo que, o sea, entrar en mi interior. Ejemplo, eso que dicen que el ejemplo entra por casa, ¿no? Exactamente, o sea, si tú quieres ser ejemplo para los demás, empieza por ti, o sea, empieza como tu ser para que, o sea, que tú con, o sea, tu ejemplo puedas inspirar, o sea, tú empieza por ti mismo o por uno mismo. Súper. Bueno, ¿qué significa para ti eso que tú mencionabas ahorita de escuchar a la gente, acompañarla? Porque digamos que hoy en día se necesita mucho, ¿no? O sea, hoy en día con todos estos temas de salud mental es bien complejo. Pero también pasa mucho que tú no con cualquier persona conectas. O sea, a mí me pasa que me identifico mucho en esa parte que a veces, no sé, viene, pues no digo que gente desconocida, pero sí amigos que de pronto no estamos muy relacionados comúnmente o habitualmente. Y de pronto ahora como que ¡pum! Se abren y empiezan ahí a hablarme y yo, ve, pues qué chévere porque siente uno que esa persona le tiene a uno confianza. ¿Qué sientes tú en esos casos? Pues mira que pues en ese caso pues un buen tema como tal, por ejemplo también, o sea, dentro de mi propósito yo también creo, o sea, mucho en las energías como tal, o sea, todos somos energías y sí, o en sí las personas son como ese reflejo, ¿sí? Y pues como tú lo dijiste, como hay personas que uno conecta pues más fácil, o sea, depende como, también cómo tú pues conectas con la persona, pero eso es un tema pues muy fundamental. Porque, o sea, a mí, por ejemplo, pueden haber horas y horas y yo puedo, o sea, potencializar la vida de esa persona pues, para que esa persona sea mejor, o sea, la mejor versión física, mentalmente, emocionalmente, para que pues se lea como sus estándares, pero como que desde el ejemplo, o sea, porque yo ya lo he, o sea, vivido por experiencia. Entonces, sí, yo siento que es como el mayor ejemplo, es que tú lo pongas en práctica también. O sea, podrías decir en este momento que tu propósito se basa en motivar, ayudar. ¿Cómo lo definirías? Bueno, pues el propósito como tal es, o sea, yo digo como inspirar.
porque es inspirar a través del ejemplo, inspirar a través de, o sea, de tus ganas, tu forma de ser, o sea, todo recae desde inspirar. Además que, digamos que lo cuento acá en cámaras, yo a Eric no lo conocía antes del episodio que vino en Tercer Tiempo. Y me pareció de verdad una persona, lo que tú dices, inspiradora, porque de pronto, no sé si quieras que hablemos un poquito de este tema, el tema de tu discapacidad, o más bien, pues lo que tú dices, o sea, esa parte que te diferencia de las otras personas, pero que no te ha dejado continuar una vida de la manera más normal, y aún así incluso hacer mucho más que las personas que están completamente físicamente completas y psicológicamente también. Sí, mira que como tal, mira como, o sea, yo puedo hablar de ese tipo de temas, o sea, sin ningún como incomodidad, porque como tal, o sea, yo ya he sanado ese tipo de cosas. Yo, por ejemplo, pues tengo pues una discapacidad física, eso fue pues de nacimiento como tal, y pues no pregunté como el por qué, sino el para qué las cosas como tal. Exacto, eso es bien fundamental, ¿no? Ese mismo hecho, porque muchas veces nos preguntamos, pero ¿por qué nos sucede esto? Y no, ¿para qué? Exactamente, y como tal, o sea, como a mí me gusta tanto la mentalidad, o sea, porque yo ya la he forjado, yo he forjado a mí mismo como el amor propio, la seguridad, la autoestima, porque, o sea, por ejemplo, en todo como mi camino, me he topado con personas muy inseguras, personas muy indecisas. Entonces, pues, a través de mi experiencia, que, o sea, no, parce, me dice, no, usted es una energía, o sea, usted eleva a cualquiera. Entonces, eso es lo que la gente me recuerda, o sea, que Eric me hizo esto y esto, esto, o sea, a mí por ejemplo, a mí me llena. Y no es plata, o sea, la plata es consecución a tu pasión. Oh. Ahí les dejamos esa frase. Mejor dicho. Bueno, y respecto a ese mismo tema, de pronto, ¿de dónde nace esa mentalidad tan fuerte? Es decir, ¿la construyes tú con ayuda de otras personas, de tu familia, por estos mismos procesos por los que has pasado? Pues mira que como tal, pues como te dije anteriormente, he construido como esa mentalidad tan sólida o sea, por en base a las experiencias que tuve, o sea, donde yo dije, o sea, parce, si yo sigo en lo mismo, no, o sea, si yo quiero, o sea, vivir la vida de mis sueños, o sea, tengo que ser consecuente o sea, y tengo que, o sea, poner en práctica y hacer lo que la gente hace, las cosas diferentes, porque si sigue en lo mismo, prácticamente no, o por ejemplo, no voy a conseguir como esa mentalidad que tengo hoy en día. Por ejemplo, ya tengo, o sea, por ejemplo, más seguridad, autoestima, y la gente me busca como tal. Digo, no, tú cómo haces esto, esto y esto. O sea, tú simplemente, o sea, en el momento, o sea, tienes que tomar las cosas con calma y encontrar, por ejemplo, a mí me inspira, o sea, encontrar ese propósito, porque, o sea, es eso que nos mueve cada día. Entonces, digo que el propósito va muy arriesgado, o sea, como en general en las personas, o sea, digo que es lo que le mueve a la gente. Total, yo en eso estoy completamente de acuerdo, o sea, qué frustrante que uno llegue al final de la vida y uno diga, oiga, yo quería hacer esto, o yo más bien no quería hacer esto, pero por una u otra circunstancia tocó. Digamos que este podcast también nace de ese mismo propósito, o sea, netamente de inspirar a las personas con estas historias reales de vida, con mi mismo testimonio. Entonces, pues digamos que qué chévere de verdad que tengas esa mentalidad. Te felicito porque eres una persona que inspira a muchas otras personas, y que más que inspirar da ese ejemplo de superación al 300%. Y bueno, que ya hablaremos de otras cosas acá en digital. Entonces, bueno, yo quisiera que nos contaras un poco qué lecciones te ha dejado este transcurrir hasta ahora, porque pues igual eres joven, o sea... Sí, somos jóvenes. Sí. Pues mira que más como las reflexiones, yo lo único que digo a la gente, o sea, disfrute el proceso. O sea, pues, o sea, no todos los días vas a estar bien. O sea, sientes esas emociones y no las reprimas. Por ejemplo, como tal, o sea, como cometí tantos errores. Por ejemplo, yo invertí en un negocio y quebré. O sea, y muchas cosas, porque yo también soy muy arriesgado. Entonces, yo creo que es como la parte económica, la parte física y emocional, todo va conectado con ¿qué? Con el propósito. Para que, o sea, cada área empiece como a crecer y a florecer en cierta forma, y sea algo para que eso que a ti te hace como feliz como persona y te llene como tal.
Y es como la reflexión, o sea, disfrutar del proceso. Ok, súper. Digamos que en esa parte que tú mencionas, me hace mucho acordar de algo que yo decía hace poco, también en otro episodio, y es eso de que muchas veces nosotros estamos parados o sentados en oraciones hechas y no nos damos cuenta. Es eso muy cierto lo que tú dices de hay que disfrutar los procesos, porque siempre estamos muy enfocados como que en la meta, ¿no? O sea, yo quiero llegar a tal lado, yo quiero llegar a tal lado, pero en ese transcurrir y en ese proceso de llegar a esa meta, uno no se está fijando por lo que está pasando, y a veces esos pequeños detalles también finalmente pues son los que hacen la vida, ¿no? Exactamente, pues como tú lo dices, es como también, bueno, otro pilar que también es fundamental, es el agradecimiento. O sea, uno tiene pues tantas cosas que uno son cosas mínimas, pero cuando uno agradece, uno trae muchas bendiciones en la vida. Total, eso estoy completamente de acuerdo. De hecho, creo que no te hice una pregunta antes de la entrevista, fundamental. Okay. Pero bueno, creo que no va a haber ningún inconveniente, entonces continuemos. Hablemos un poquito de hábitos, de decisiones, de espiritualidad. ¿Qué hábitos mantienes tú en tu vida el día de hoy? Y mejor dicho, cuéntanos cómo es un día en la vida. Mira que como tal, o sea, tocas un buen tema, o sea, a mí me apasiona, o sea, me pueden hablar horas y horas. Acá se nos fue el capítulo en esta pregunta. Sí. Como tal, o sea, en sí como, o sea, una persona exitosa o una persona que reconstruye sus hábitos, o sea, es una persona muy fructífera en todas las áreas como tal. Justamente cuando uno mejora un 1% todos los días, o sea, en un par de años la vida pues va a cambiar, o sea, de un momento a otro, pero todo que recae con hábitos. Por ejemplo, en mí, yo lo pongo en práctica. Yo, por ejemplo, el gimnasio, por ejemplo, en mis días malos, en mis días de pereza, no, yo tengo que hacerlo porque, o sea, yo no dependo de mi motivación, o sea, yo dependo de mi disciplina, porque yo sé que esa disciplina me llevará a lugares que yo desconozco. Entonces yo, o sea, exijo a mi mente. Por ejemplo, cuando hay dolor o cuando hay como momentos de, por ejemplo, de angustia, o sea, el gimnasio a mí es como esa terapia para poder como tener esa energía, porque la gente me dice, usted, parce, ¿cómo mantiene esa energía? Parce, pues realmente, o sea, encuéntrese con usted mismo y usted mismo va a encontrar esa respuesta. No, este hombre está pero filosófico y nos va a dejar un montón de frases para este podcast. Qué chévere. Digamos que en ese de todo lo que tú hablas, ¿qué consejo, por ejemplo, le darías a estas personas en el tema, por ejemplo, del ejercicio como tal, o el gimnasio? En un punto de mi vida me dieron esos dos consejos y son muy buenos. O sea, por ejemplo, tú en un punto tú tienes que saber escuchar y saber ignorar. Porque la gente, por ejemplo, yo cuando empecé en el deporte, no, que eso lo hace solo por el físico, que eso y lo otro, pero eso va mucho más allá. O sea, es como el poder de transformación que tú tienes, donde también lo que tú me dijiste es las decisiones. O sea, cuando yo fui soy de decisiones radicales, ahí donde realmente mi vida empezó a cambiar. O sea, cuando puse, o sea, a mí mismo mi prioridad. O sea, y son esas decisiones fueron las que me han construido y todos los días sigo aprendiendo. Entonces fue como lo fundamental, y el deporte, o sea, tienen que amar lo que hacen, porque si no lo hacen como porque les toca, no van a triunfar. Ok, mejor dicho. En cuanto a ese tema de decisiones y de hábitos, ¿qué decisión de pronto ha sido la más dura que tú has tenido que tomar durante este proceso? Mira que la decisión es la que por ejemplo, antes, como de los demás, a mí mismo. Mi decisión de, o sea, si yo quiero tener la vida que yo realmente quiero tener, tengo que cortar, o sea, todas amistades que no me aportan, o sea, gente que me inspira. O sea, por ejemplo, si tú estás, por ejemplo, con 5 borrachos, tú vas a ser el sexto, pero en lo contrario, si tú estás con, o sea, 5 exitosos, son gente que se te contagian como esa energía o esos hábitos, pues tú te vas a motivar para ser el siguiente, ¿no? Entonces esas decisiones fue como, o sea, si quiero tener una vida diferente, o sea, tengo que convertirme en esa persona para recibir la abundancia, recibir el amor, recibir la prosperidad en todas las áreas. Entonces fue como esas decisiones que fue como un pilar muy importante, y hoy en día mi círculo se ha disminuido tanto
que, o sea, ya no busco cantidad, sino busco calidad. Yo creo que eso nos pasa a todos en un punto de la vida, ¿no? O sea, ya no es lo típico de colegio que un montón de parchecitos y de amigos, sino ya uno empieza a ser más selecto con las personas con las que andas, por lo que tú dices, ¿no? Totalmente, o sea, uno, o sea, yo que la vida y las experiencias que pasé fue como, o sea, ser más reservado y ser más selectivo. Y como te decía ahorita, soy egoísta con mi tiempo. O sea, si le estoy invirtiendo mi tiempo, si es para deporte, si es para aprender algo nuevo, si es para invertir en algo nuevo, porque también me apasiona, o sea, el tema de finanzas, o sea, también me apasiona como en ese aspecto también como tal. Pero ya tengo para ya perderlo, ya no tengo tiempo. De lo que mencionas ahora, me hace recordar mucho a un libro y te lo recomiendo, no sé si de pronto lo hayas escuchado, se llama Los Tres Superpoderes. Los Tres Superpoderes, súper recomendadísimo. Habla de toda esta parte como de neurociencia. Habla también cómo influye el ejercicio en toda esta parte cerebral y toda esta parte del cortisol, la dopamina, etcétera, etcétera. Y también habla de la parte de las emociones. O sea, de verdad es súper recomendado para todas las personas. Para psicología. Sí, también. sí, tal cual. No, y en general lo que hablamos, o sea, creo que aquí es un tema más de mentalidad, lo que hablamos y de todos estos hábitos. Entonces, bueno, retomando, no nos contaste cómo es un día de hábitos pues en la vida de Eric. Bueno, es que haces me desvío, pero bueno. Eso es algo muy cierto que tú dices, y es también, digamos, cómo llevas ese tema, porque yo creo que, o sea, lo que tú dices, uno es el tema de la motivación, que no está todos los días, es más disciplina muchas veces, pero también está el tema de los hábitos, que definitivamente, o sea, yo creo, no sé, digo yo, me estaré equivocando, y tú me corregirás, por lo menos en tu caso, pero pues de un 100% la persona llegará a un 90% de cumplir esos hábitos, o sea, por algún motivo, circunstancia, razón, de pronto un día de sus hábitos que tenía leer, no lo hizo. ¿Cómo te va con Porque eso? bueno, mira, inicialmente, bueno, como el hábito del gimnasio, pues bueno, ya creé como ese hábito, y por ejemplo ahorita me estoy leyendo el Hábitos Atómicos, que es justamente, que llevo hasta en el segundo capítulo. O sea, cuando una persona quiere ser, o sea, exitosa, o sea, todo recae, o sea, todo lo que haces tú todos los días como tal. Yo ya me paro, por ejemplo, o sea, no tenía el hábito de leer, o sea, yo me estoy forzando, o sea, por ejemplo, o sea, si quiero como, o sea, como formar ese hábito, o sea, tengo que salir de esa zona de confort, así sean 10 minutos. Por ejemplo, también, o sea, uno tiene que como planificarse, o sea, planificar también la semana. Por ejemplo, o sea, actualmente, o sea, en lo que es el gimnasio, lo que es la lectura, lo que es el running, lo que es la bici, o sea, todo lo veo como, y el aprender, o sea, todo es como muy, o sea, crear ese hábito, pero es como más la organización. Entonces, como los hábitos como me han llevado como, o sea, hallar como mi mayor potencialidad para, o sea, llegar a lugares desconocidos. Pero lo que son los hábitos como tal, hábitos en el estudio, hábitos en la casa, y como tú dices, es un pilar muy importante, porque y me he topado con personas que empiezan una semana al gimnasio remotivados, o sea, vas a caer con el estadio, y yo le digo, bueno, vamos a ir, no, que tengo pereza, X O problema. la excusa, ¿no? O excusas, en general, no puedo, estoy ocupado, no puedo, y el perrito de la casa se murió, o sea, cualquier excusa para... Como tal, y pues como tal, yo, o sea, en mi punto o mi forma de pensar, yo máximo 3 veces, a mí no me gusta robar a la gente como tal. Pero yo que el pilar, o sea, principal de las personas es la mentalidad, porque esto los domina, son más como emocionales que racional, y tienen que ser la contraria. Ok, bueno, y hablando entonces del tema, por ejemplo, del gimnasio específicamente, ¿cuántos días vas al gimnasio? ¿Todos? No, pues no todos, yo también descanso. No, pues yo pregunto. Como tal, pues voy al gimnasio, o sea, trato de ir, o sea, de lunes a sábado como tal, pero como te digo, o sea, trato de organizar mis tiempos, como también estoy nadando, estoy trotando, entonces también tengo que tener tiempo para la lectura y para aprender algo nuevo. Entonces me toca, o sea, como planificar esos tiempos, o sea, y llevar como la gente dice, parce, usted hace de todo, pues yo quiero llevar mi cuerpo a otro nivel, o sea, así la gente te critique.
O sea, la crítica y la pena no Siempre va a factura. estar. Exactamente. No, la crítica siempre va a estar independientemente que tú estés haciendo las cosas bien o que las estés haciendo mal, porque pasa mucho lo que tú dices, o sea, eso no factura. La pena ni la crítica factura. Y al principio muchas veces siempre lo tildan, ¿no? Cuando tú te sales de esa zona de confort y te sales de ese molde, siempre te empiezan a criticar, ¿no? O sea, no lo va a lograr, o su Spark está haciendo eso, o se volvió loco, etcétera, etcétera. Es que mira que como tal, ya que hablas de eso, o sea, uno es del 1%, o sea, uno no se deja llevar de las personas, uno no sale a cada rato, uno no pierde el tiempo, o sea, uno como esa gente que es muy poca, la gente selecta que, o sea, realmente se enfoca porque realmente, o sea, ya abrió los ojos, o sea, ya no va a perder más el tiempo. Entonces, como tal, es eso, o sea, es eso como, y tener el criterio y el carácter para que eso, o sea, se haga realidad, porque la gente, como tú decías, que porque lo hace, que le aburrido, que si lo otro, pero esperan un par de años No. y ya después te piden consejos, ¿cómo lo hiciste? Tal cual, tal cual. ¿No te ha pasado? Vuelvo al punto, vamos a hablar ahorita un poquito de eso, pero no te ha pasado, porque me pasó, y aún me pasa, que tú empiezas, por ejemplo, a crear contenido y te dicen, ay, se volvió influencer, y uno es como... No, mira que como tal, ay, ¿para qué hacer esos videitos? O sea, ¿que eso para qué? O sea, la gente siempre va a hablar, siempre va a hablar. O sea, la gente no entiende la fucking vibra. No, mejor dicho, estamos pero activados. Sí. Bueno, cuéntame un poquito, ¿qué papel juega hoy esta parte de la espiritualidad en tu vida? Por ejemplo, o sea, juntémoslo un poquito con la mentalidad. O sea, mira que cuando tú conectas con la parte espiritual, cuando tú conectas con tu ser y conectas con Dios o la gente, pues depende de lo que crea. Tú, por ejemplo, creas mucha más, como lo decía ahorita, como la abundancia, el amor. Y también eso a veces son como bloqueos emocionales porque uno cree sabérselas todas. Entonces también uno tiene que ser, o sea, saber agachar la cabeza cuando es necesario. Porque la gente dice que es ego, pero no acepta los errores. Pero como tal, o sea, también es amor propio, saber escuchar y como te decía ahorita, ignorar. Pero el tema, o sea, por ejemplo, en mí, el tema de espiritualidad, o sea, he aprendido como tal, antes no generaba eso de temas de meditar. O sea, he aprendido porque, como tú decías ahorita, o sea, el poder de la mente, el poder del subconsciente, o sea, cuando uno atrae realmente la vida que tú quieres, o sea, tener. O sea, todo recae en la parte como espiritualidad. O sea, como te digo, o sea, todo es un conjunto. La parte espiritualidad, hábitos, emociones, o sea, todo va muy conectado. Pero yo creo que el pilar, bueno, me recaigo más con la parte espiritual. Porque eso, o sea, es tu ser interno. Porque somos cuerpos, pero la gente no ve almas. este hombre nos tiene, pero... Bueno, y hablando de espiritualidad, ¿cómo los llevas? O sea, que digamos en esa parte espiritual, ¿qué haces habitualmente para pues alimentar esa parte? Pues mira que como tal, o sea, yo no soy de mucho de ir a misa, pero ya soy fiel. O sea, eres católico, sí. Pues por ahí, eres católico. Soy católico, o sea, por ejemplo, sí creo en Dios. Él me ha sacado, por ejemplo, de lugares, o sea, yo digo que hay algo más, porque, o sea, el amor de Dios o el amor de mi mamá, que mi mamá... Saludos a mi mamá. Mi mamá, aunque, o sea, lo que he aprendido de ella, por ejemplo, ella en un punto, o sea, por errores con mi hermano, o sea, teníamos un pasado con mi hermano y pues la vida también a ella la acercó como ser más religiosa. Entonces, hasta la familia la criticaban y hoy en día también, pero ya menos. La criticaban que porque reza, que si lo otro, pero cuando tú te llenas del amor de Dios o del amor también de las personas como tal, ya una crítica ya no te vale, o sea, ya... Pero eso es lo que, por ejemplo, de mi mamá, o sea, como el carácter, o sea, la gente siempre va a hablar. Entonces también mi mamá a veces me dice, busque Dios, pero sí, o sea, a mí, por ejemplo, Dios me ha transformado. O sea, un antes y un después, y sigo aprendiendo porque Dios me dio a mí como ese don, que es para inspirar y llegar muchas almas, para salvarlas. Tenemos el mismo llamado. Tenemos el mismo llamado, efectivamente. Es muy cierto lo que tú dices. Mira que a mí muchas veces me pasa. Yo por lo general por las noches trato de orar y meditar y lo que tú decías ahorita, o sea, ahí es donde empieza a calificarse como en esa parte de no soy más del montón.
O sea, yo creo que lo que yo estoy haciendo no lo hace todo el mundo y eso tiene un plus. Y de alguna u otra manera tendrá su gratificación. Es que la gente, o sea, cuando uno habla de ese tipo de temas, la gente siempre, o sea, la burla. O sea, el tema de burla, pero cuando tú, por ejemplo, o sea, tú, o sea, haces más con acciones ya. O sea, la gente dice que es fácil, la gente piensa que, pero, o sea, primero lo que yo veo es fe. O sea, tener fe, o sea, es trabajo duro. Tampoco va a llegar todo así fácil, no. O sea, es fe, trabajo duro y perseverancia. Como tal, entonces fue como la parte de la, o sea, de la parte espiritual, donde pues eso me llena para seguir. Bueno, pero si no vas a misa, ¿cuál es ese hábito en la parte espiritual que practicas? Sí, mira que como tal, o sea, de vez en cuando, pues no le digo que lo hago muy seguido, voy al Santísimo. Pero también, o sea, tal como tal, al despertarme también agradezco por un día más de vida, por lo que, o sea, tengo un techo, una comida, por cada gente que no lo tiene. Así como tal, también voy muy, o sea, va muy interno como tal. También voy muy de vez en cuando, o sea, a veces también voy a acompañar a mi mamá a misa también como tal. Entonces, es como realmente eso. Bueno, eso está muy bien, hay que profundizarlo más y lo que tú dices, o sea, yo creo que es un balance y todo está conectado, esta parte espiritual, esta parte de mentalidad y el seguir adelante y fortalecer. Les recomiendo leanse Los Tres Superpoderes. Epa, esa es la actitud. Bueno, hablemos un poquito de esos sueños, de tu visión, de ese propósito del que tú dices, y ese llamado. Mira, por ahí, eso voy a empezar por acá, o sea, no todo el mundo va a entender tu visión, y no importa, está bien. Por ejemplo, si tú tienes unas metas, o sea, no se la cuentes a mentes vacías, o sea, eso no te va a llenar. O sea, cuéntales a personas que vean esa misma visión. O sea, esa persona va a lograr, por ejemplo, aparte de un resultado material, es inspirar, o sea, llegar a muchas almas, o sea, siendo ejemplo para los demás. Por ejemplo, la vida de mis sueños es viajar, o sea, viajar, a mí me encanta. Tú como has visto en las redes, yo soy un aventurero, o sea, me encanta la aventura, si me caigo, pues, o sea, y yo no me quedo quieto. También la vida de mis sueños es una vida amorosa también, con mi familia, ayudando a los demás, tener, o sea, por ejemplo, una fuente de ingresos, pues que no me preocupe como tal. Entonces, pues soy consciente que para llegar a ese punto, o sea, es de trabajo duro, o sea, voy a sacrificar un par de años, unos 4 o 5 años, para vivir la vida que realmente he soñado. Y ese momento, voy por eso. Bueno, eso es lo importante, yo le digo todos los días en la mañana en el programa matutino y es persigan ese propósito, persigan esos sueños, esos proyectos, trabajen todos los días por él, porque exacto, o sea, una cosa es uno tener fe y la gracia de Dios que te ayuda de una manera que es inimaginable, pero también tú tienes que levantarte y trabajar por eso, porque no es como que te va a llegar ahí, siéntate y espérate. O sea, no y todo lo llega... visualizas y lo manifiestas, pero pon tú también tú de tu parte. Exactamente, o sea, hay una parte, bueno, la parte de la fe, pero también la otra parte, o sea, que también Dios quiere que te esfuerces, o sea, quieres que también o sea, luches también por tus ideales también. Pero por ejemplo también, o sea, la vida que yo he tenido, o sea, he tenido una vida guerrero como tal. Y o sea, ese tipo de cosas crearon en mí como esa hambre, o sea, como esa hambre de tener éxito. Y la gente, la que me conoce, yo siempre digo éxitos. O sea, el que me conoce como tal, pero realmente es eso, o sea, como, este man es muy crap. Bueno, pues muy bien. Hablemos un poquito de contenido. Bueno. Creo que en eso nos parecemos mucho y es que hoy el tema en digital ha hecho que uno encuentre de cierta manera cómo impactar estas vidas de las que hablamos de manera, no es que sea más fácil, pero sí ayuda mucho, ¿no? Entonces, tú con tu proceso, tu vida, tus aspiraciones y tu parte inspiracional,
¿qué haces hoy en día en contenido digital? Cuéntanos un Mira, poco. no, mira que como tal, o sea, lo que es el contenido, o sea, netamente, o sea, como tal de mentalidad, o sea, de amor propio, o sea, así, Dios mío, como esa herramienta para llegar a más personas, o sea, quiero darme cuenta como, o sea, por ese lado, llegar a muchas personas, pero como tú dices, desde el ejemplo, desde la pasión, para que la gente, pues, como se distinguen, o sea, se sientan como identificados para que vivan la vida de sus sueños y sean la mejor versión de sí mismo. Entonces, pues yo soy consecuente. O sea, el tema de contenido hoy en día pues está muy cliché porque la gente le gusta como el placer instantáneo, chistes o contenido basura, como yo digo. Entonces, poca gente donde o sea, le gusta el contenido que realmente o sea, Aporta. aporte exactamente. Sí, 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 es muy cierto. Bueno, cuéntale a todos nuestros seguidores cómo apareces en redes. Sí, mira, en Instagram, Eric Ortiz Motivación. Y en TikTok, 888 Eric Ortiz. Ese número es sagrado. Ese número de la abundancia. Bueno, no, nos contabas detrás de cámaras que actualmente digamos que estás haciendo en vivos. Sí, mira cómo tal, o sea, para que se animen. O sea, hago envíos todos los días y la gente piensa, no, que o sea, se pierde el tiempo, pero no. Cada día que está pasando, ya voy creando como esa comunidad como tal. O sea, voy creándola y la gente me dice, te vas a conectar hoy. Entonces, pues en mí, o sea, me inspira. Claro, eso a uno lo llena de motivación, ¿no? O sea, y eso es un proceso, o sea, eso es un proceso de lo que hablábamos ahorita, porque el día uno se conectará uno, el día dos pues se conectarán tres personas, a veces eso también es de altas y bajas muchas veces, pero lo importante yo creo que, y el mensaje es pues no desistir, ¿no? O sea, Es que mira, el proceso es... los problemas siempre van a existir como tal. Mira que cuando uno le apasiona, por ejemplo, te cuento ayer, pues, o sea, me empezó la gripa y un dolor de garganta, pero cuando tú, por ejemplo, o sea, te apasiona esto, o sea, tú no ves excusas, o sea, por ejemplo, tengo la voz entrecortada, pero cuando tú sigues, o sea, nada te va a atender, o sea, nada te va a tener como tal. Bueno, gran consejo, ¿no? Em, Actualmente, digamos, ¿tienes algún proyecto que estés manejando en cuanto a este tema de mentalidad o simplemente lo que estás haciendo ahorita es crear contenido en base a este nicho, este enfoque? Mira que como tal, o sea mi foco ahorita, gracias al consejo de Charlie, un buen amigo. Al que le mandamos muchos saludos. Muchos saludos por al amigo supuesto. Charlie Flow. Al Como- Golden Boy del canal. Por ejemplo, o sea, como tal, o sea, primero es crear la comunidad, o sea, que crezca todas las redes sociales, ya como tal, o sea, llegar a un punto cuando tú creas como, o sea, vender ese servicio. Entonces, como quiero como vender, o sea, mi ciencia, vender, o sea, venderme yo indirectamente, o sea, que en ese, por ejemplo, ebook que yo voy a lanzar, o sea, que esté, o sea, mis palabras esté yo ahí identificado como para alentar, o sea, o motivar a las personas. Entonces, como, o sea, mi foco ahorita es como crecer en Bien. comunidad. Pero mientras tanto, como te digo, disfrutar del proceso, porque hay gente que me dice, ay, ya está monetizando, ya está ganando plata. O sea, la gente que solo persigue plata, No, y más la aparte aleja. la gente cree que esto es como la unción del horno microondas, o sea, tú un día entras a redes y ya, que porque hiciste un envío o porque ya, entonces diría mi hijo, no mamá, ya eres famosa, yo no, mi amor. No, y la gente también es ilógica porque, o sea, las personas en una empresa, o sea, trabajan 30, 40 años y dicen, pero no invierten en sus proyectos, 3, exacto. 4 años y dicen, ay, no tengo Se tiempo, no me dio se aburren, y exactamente. y ya. Eso es muy cierto. Oye, pues qué chévere, qué chévere. O sea, yo, por lo que tú me hablas, yo te visualizo un poco como coach, como Sí. mentor, como dando conferencias. Sí, mira que me leyó la mente, sí, como tal. Voy por ahí Es que me también. como tal, mientras acabo la carrera también como tal, o sea, más adelante también, o sea, aprendo, o sea, pretendo dar mi servicio como también de forma también virtual, o sea, como un psicólogo, pero, o sea, ¿qué es lo que te diferencia a los demás? Yo no soy un psicólogo más, o sea, esa esencia que te marca por los demás, entonces pues voy a eso y disfrutar del proceso, o sea, yo siempre voy a recalcar eso, porque la gente también se frustra muy fácil, o sea, gente que no ve resultados a la semana, un mes,
Pero si tú ves historias de grandes exitosos, o sea, ¿cuántas veces fracasaron? O sea, fracasaron 99, o sea, 99 veces, pero las 100 es donde crecieron. Entonces, pues también es como el llamado, o sea, que, o sea, sigan, o sea, persigan sus sueños. Y yo que estoy mucho en el tema, metida mucho en el tema de estos ecosistemas digitales, de verdad que uno se da cuenta que en este punto de la vida, yo no sé si sea por tendencia, yo no sé si sea por marketing, yo no sé si sea por estafar a la gente, yo qué sé, porque digamos que hay muchas opciones. Pero al día de hoy, o sea, de verdad tener un mentor en cualquier nicho, o sea, si tú quieres ser el mejor en marketing, ten un mentor en marketing que te guíe, porque es que tú no te la sabes toda, porque no todo es solo la parte empírica y tampoco no solo es toda la parte de educación como tal, o sea, hay cosas que a uno pues se le escapan y que eso me lleva a otra parte y es de verdad que ese proceso que alguien te acompañe es muchísimo más favorable y aceleras el proceso de cierta manera en gran medida y también te suma que tú tengas ese compromiso de, oigas, mi mentor me puso tales tareas, yo las tengo que cumplir, porque pasa mucho lo que tú dices, o sea, a veces uno no lo hace por convicción propia de, oiga, no trabajo por mis sueños, pero sí trabajo por el de otros, porque estamos muy acostumbrados a que uno le terminas cumpliendo a otras personas y no a nosotros mismos y a nuestra palabra. Buena frase. Ya que hablas de mentores, mira que eso también es otro, o sea, como otra área o es un pilar también fundamental cuando tú, por ejemplo, tienes un mentor. O sea, haz caso, o sea, sigue como, por ejemplo, sigue una persona exitosa, si él logró haciendo eso y eso, pues haga lo mismo. O sea, uno es terco, a veces me pasaba. Yo, por ejemplo, antes sí he comprado, o sea, cursos de como mentorías, de mentalidad, abundancia, en cierta forma porque todo lo que he aprendido también es en base como porque lo he aprendido de alguien más, o sea, mi mentalidad que tengo hoy en día son una parte de las experiencias y la otra parte también, con la parte, como tú dices, la parte teórica, la parte autónoma. Bueno, hombre, si quiero hacer algo, o sea, tengo que, bueno, voy a pagar un curso, pero ese curso la gente, o sea, no lo vea como un gasto, o sea. Sí, eso es muy cierto. Yo de verdad que aprovecho este capítulo para que la gente de verdad entienda que invertir hoy en día en educación es eso, es invertir en tus conocimientos, invertir en tu futuro, invertir en tu educación y no es un gasto. No, mira que no, como tal, eso es una, por ejemplo, eso es o sea, una gran, por ejemplo, pilar para que tú crezcas en cierta forma, pero, o sea, la gente analiza, o sea, si me gasto plata en un fin de semana 100.000, 150 y les duele pagar 30.000, o sea, en algún curso de la gente, todo es de mentalidad como tal. Total. Entonces, pues sí, también la invitación de hoy, o sea, sí, amor propio también es saber invertirse en uno mismo. Así, eso hice yo. Soy fiel testigo. En diciembre mi autorregalo de Navidad fue un libro de una referente de marketing que se llama Vilma Núñez y el libro es de marca personal y se llama, que también te lo recomiendo, y se lo recomiendo a todos, de invisible a invencible. Ella cuenta también su historia, cómo llegó a donde está hoy por su marca personal, por este tema también de mentalidad, por este tema digital, o sea, bueno, estamos muy conectados por esa parte y quisiera pues empezar a finalizar con un tema que también tú tocabas ahorita, no es acá por hacerle promo a Charlie, pero digamos que tú lo mencionas y eso de verdad que me lleva a algo muy fundamental. Y es esa parte de que estos procesos son muy válidos también cuando te acompañan esas personas que lo que tú decías, total. Esas personas que te motivan, que te aconsejan, que realmente es un amigo que te aporta. Como tal, uno debe tener como ese ejemplo para que, o sea, si tú confías en alguien, o sea, tú, por ejemplo, un mentor, o sea, tú tienes que aprender de eso, como tal, para poder como tener los objetivos que tú quieres. Entonces la parte fundamental o sea, del mentor, o sea, es como dejarte guiar, que es lo más importante. Muy bien, muy bien. Y que a veces esos mentores pueden ser igual lo que yo digo, un amigo, tu misma familia, tu mamá, tu papá, alguien que ya haya pasado por ese proceso y que realmente te pueda aportar algo, ¿no? Sí, es que como tal, o sea, cuando uno es terco, pero también es bueno dejarse guiar, que es muy bueno también. Listo. Bueno, acá en tu propósito tenemos dos dinámicas. Vamos con la primera. Entonces, en el capítulo del día de hoy se llama Cierra los ojos y responde sin filtro.
Ok. Entonces vas a cerrar los ojitos y yo te voy a hacer 3 preguntas y van a ser súper rápido. Es decir, tú vas a contestar lo primero que se te venga a la mente. Ok. ¿Listo? Dice, primero, ¿qué fue lo primero que vino a tu mente cuando dije propósito? Inspiración. Listo. Segunda, si tuvieras que agradecer un error de tu pasado, ¿cuál sería? Donde casi pierdo mi vida. Ok. Hoy, en una palabra, ¿cómo describirías tu vida? Que no sé cuál es la primera. Aventurera. Aventura, listo, perfecto. Bueno, vamos cerrando este grandioso capítulo de verdad con una persona muy inspiradora, su historia, su modo de pensar, su estilo de vida, sus hábitos, de verdad que qué increíble tenerte acá porque personalmente soy la primera que conecta con toda esa forma y ese estilo de vida y ese pensamiento porque yo me visualizo completamente igual, o sea, inspirando a la gente a través de este podcast, a través de mi testimonio de vida, a través de mis conocimientos y habilidades, porque eso también es fundamental. No alcanzamos a hablar de hábitos, bueno, no mentira, de hábitos sí, sino de habilidades, dones, talentos, porque cada uno vino a este mundo con algo específicamente en lo que es realmente bueno y hay que saber aprovecharlo, y no solo aprovecharlo, sino yo soy de las personas que digo que hay que transformarlo, evolucionarlo y compartirlo, porque no es como que yo me guardo todos esos conocimientos para mí y ya está. Exactamente, no, esa es. Entonces, bueno, empecemos con un consejo reflexivo de cierre para todas las personas y los seguidores de tu propósito y las personas que se conectaron a ver este episodio. ¿Qué consejo tú, Eric, les darías? Pues como el consejo pues principal, o sea, está bien no estar bien, o sea, también tomar las cosas con calma, respirar. Y si hay que llorar, se llora. O sea, también como tal, así sea hombre o mujer. O sea, sentir esa emoción y no reprimirla. Listo. Bueno, vamos con la segunda actividad del día de hoy para culminar este episodio. Yo creo que no has visto un episodio de mi podcast. Ahí, ¿quién va a poner a hacer? Ahí te lo dejo de tarea. Pero no. Lo vamos a hacer aquí en vivo en directo para que entiendas a qué va. Yo para finalizar el podcast hago siempre esta actividad con mis invitados y nace a raíz de un suceso que me pasó a mí y dije, bueno, lo voy a replicar y voy a llevar este mensaje a todas las personas que lo necesiten y ese es mi mensaje inspiracional. Ok. Porque muchas veces en la vida estamos buscando siempre respuestas o a veces la vida también nos quiere decir algo y nosotros, lo que tú dices, somos tercos y no escuchamos. Entonces, bueno, ahí están 3 carticas. Ay, no se ve mucho. ¿Sí? Así mejor, Master. Bueno, así. Parezco un león. Así soy. Entonces, cada una tiene un versículo. Tú vas a escoger sí, claro. La cartica que tú quieras. Es para ti con muchísimo cariño. Ojalá Dios, la vida, el universo, la fucking vibra te esté diciendo algo. Vibra. Y ya, con mucho cariño ya. Bueno, tómala. vamos a escogerla. Si quieres, no la compartes. Si quieres, te la guardas para ti y ya. Dice tu propósito. Qué gran mensaje, créeme que, o sea, ese mensaje me la lleva para mí y por ejemplo hay Dios, o sea, que nos hablan de diferentes formas y uno no se da cuenta. O sea, uno tiene que saberlo buscar y Dios también dejarse encontrar también. Dejarse encontrar porque Dios es en las personas, Dios en todo lado. Bueno, entonces, ¿la vas a leer o te la guardas? ¿Quieren que la lean? ¿Quieren? Pues todos mis invitados hasta el momento la han leído, no la han compartido. Bueno. Dice, te protegeré de todo mal, te cuidaré desde ahora y para siempre. Salmos 121, 7, 8. Bueno, ahí está. Vamos con toda. Actitud, gasolina de avión. Bueno, este fue un episodio más de Tu Propósito. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron del día de hoy.
Ojalá hayan salido completamente inspiradas para que se den cuenta que nada limita estos sueños y estas grandes habilidades y talentos que tenemos. Sigan buscando su propósito y los esperamos en un próximo episodio. Recuerden que al final solo seremos historias. Éxitos.